Hola a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra, y en este vídeo voy a atender al supuesto de urgente necesidad como habilitador para la policía para la entrada en un domicilio. Se trata de una función en la que la policía actúa para evitar daños en personas y bienes. En este sentido, el artículo 5.2 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Ley Orgánica 286, establece con toda claridad que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ejercicio de sus funciones, deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora, cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. En otro sentido, pero también atendiendo al mismo supuesto, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, de Protección de la Seguridad Ciudadana, Ley Orgánica 4/2015, establece en su artículo 15 que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán proceder a la entrada en un domicilio. La ley en realidad establece entrada y registro, pero ya hemos aprendido a estas alturas que hay que distinguir entre la entrada y el registro. A lo que se refiere el artículo 15 es a la entrada. Pues bien, esa entrada, dice la ley, artículo 15, que será causa legítima para ello la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. Se trata, por lo tanto, de supuestos de intentar evitar daños en supuestos de incendio, en supuestos de calamidad, en supuestos de necesidad de actuación de la policía. E incluso yo diría que este tipo de situaciones no solo conciernen a la policía, sino también a cualquier ciudadano. Hay que tener en cuenta que el artículo 195 del Código Penal prevé penas para aquellos que no actuaran y se produjera, por lo tanto, omisión del debido socorro. Por lo tanto, la policía, con más razón y con base en la regulación legal a la que he mencionado con anterioridad, está obligada a actuar para evitar estos daños. Los supuestos, como digo, son tan variados como pueden ser esas causas de urgente necesidad. Dicho eso, quiero atender a tres puntos concretos con relación a este supuesto. En primer lugar, la ley establece con claridad, el artículo 15 de la Ley Orgánica 4/2015, que cuando se proceda a esta entrada en domicilio por parte de la policía, dice que se remitirá sin dilación el acta o atestado que se instruya a la autoridad judicial competente. Pues bien, no quiero entrar en supuestos concretos que vengan determinados por determinados usos policiales o por instrucciones concretas de algún juzgado en especial. Pero hay que señalar que este artículo podemos decir que está desfasado. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el artículo 284 de la Ley CRIM, en su modificación de 2015, prevé precisamente que a partir de esa regulación la policía no está obligada a entregar todos los atestados que se instruyan por delito, cosa que antes era obligado, sino que ahora dice que, norma general, se entregarán los atestados al juez cuando se instruyan causas por delito por parte de la policía, pero dice que no obstante no se remitirán al juzgado, quedando en las dependencias, en los registros de la policía, cuando no exista autor conocido del delito. En ese caso, la policía conservará el atestado, obviamente a disposición del juez y del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, a mi juicio, si ni siquiera los atestados en los cuales no hay autor conocido no se deben enviar al juzgado, pues con más razón entiendo que no procede, no es necesario enviar pues un acta, un atestado de una actuación en la que no se haya producido pues ninguna clase de incidencia posterior. En segundo lugar, claro, hay que tener en cuenta que en muchos casos se puede dar una yuxtaposición de situaciones de flagrancia y urgente necesidad. Puede ser y o urgente necesidad. ¿Por qué? Pues porque es frecuente, como mínimo suele suceder, que a una actuación que viene motivada
porque hay pues una persona, por ejemplo, que está en una situación, digamos, de bueno, pues de ataque psiquiátrico, una situación en la que, bueno, pues existe un riesgo, pero que, bueno, que se reduce o se limita a la situación sanitaria. Bueno, esa situación puede escalar hacia una comisión delictiva, porque puede aparecer pues una situación en la que sea preciso actuar precisamente porque ya se están cometiendo delitos. Nunca se puede saber al principio de la actuación cómo ésta se va a desarrollar. En ese sentido, hay que decir que la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Provincial, ha admitido que en estas situaciones se pueden dar casos de yuxtaposición de motivos para estar en el domicilio y puede darse la situación de que se entre por causa de una urgente necesidad y que se acabe, bueno, pues procediendo a actuar porque existe un flagrante delito. O como veremos a continuación, que se produzca un hallazgo casual que suponga o que fundamenta la petición de una orden judicial. En este sentido, el Tribunal Supremo, sentencias de 15 de marzo de 2002 y también de 7 y 23 de marzo de 2000, ha establecido que se puede dar una situación de flagrancia delictiva, de evidencia delictiva, combinada con una situación de urgente necesidad. Este caso también lo prevé y lo relaciona la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia reciente 717 de 2016. Tercera consideración, y creo que esta es la más importante de todas las que voy a hacer en este vídeo. Hay que tener en cuenta, como ya he reiterado en otros vídeos anteriores, la distinción entre la entrada y registro. Y además de eso, la distinción entre la situación inicial que permite a la policía entrar al domicilio y las consecuencias posteriores o las situaciones posteriores. En este sentido, el Tribunal Supremo, sentencia 103/2015, ha establecido, declarado, que el hecho, en un caso concretamente de urgente necesidad, diciendo el hecho de que los agentes actúen por motivos de seguridad, de urgente necesidad, no neutraliza los mecanismos constitucionales de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Ahora veremos algunos casos, pero esto se traduce en lo siguiente. Si se entra a un domicilio, como ahora veremos, porque hay un incendio, porque hay una situación de alarma, una inundación, cualquier otra situación similar, y a raíz de la entrada en el domicilio se produce la constatación de la existencia de hechos relacionados con cualquier delito, la policía lo que tiene que hacer es asegurar bienes y personas y solicitar la correspondiente autorización judicial. A mi juicio, ni siquiera es válida la petición de consentimiento, porque ese consentimiento, como he dicho en otro vídeo, si esa persona ya es sospechosa en la inteligencia policial de haber cometido un delito, esa persona ya es merecedora y tiene el derecho a ser tenida como tal, como sospechosa, y por lo tanto tiene derecho a no declarar, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a todo lo que la ley le concede. Y por lo tanto, pedirle a una persona sospechosa, pedirle que consienta algo que le puede perjudicar, puede resultar en una situación que al final esa prueba no sea válida. Por lo tanto, a mi juicio, en este caso, urgente necesidad, como ahora veremos, incendio, por ejemplo, y luego, posterior, hallazgo casual, hay que suspender, hay que asegurar y hay que pedir orden judicial. Tenemos un par de asuntos, de casos, en los cuales se procedió de esa manera y se procedió correctamente, por lo tanto, los tribunales convalidaron las pruebas que se hallaron. En primer lugar, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala Civil y Penal, de 28 de marzo de 2017. 28 de marzo 2017, recurso 1-2017. En este caso, el asunto es bastante paradigmático. Se produce un incendio porque resulta que el morador de una vivienda estaba manipulando con productos químicos relacionados con el tráfico de drogas. La vecina de arriba llama a la policía, a los bomberos, a todas las fuerzas de seguridad, se personan allá y resulta que la policía ve que hay humo en la vivienda porque llamó la vecina de arriba. Recordemos, en la vivienda de abajo ve que el humo sale de allí,
llaman al timbre, hay luces encendidas, no contesta nadie, la vecina dice que hay un niño que está viviendo en ese domicilio y naturalmente la policía entra en el domicilio. A continuación, cuando entra, pues advierte que hay productos químicos que pueden estar relacionados con el tratamiento de sustancias estupefacientes. ¿Qué es lo que hace la policía correctamente? Asegura bienes y personas, detiene al sujeto inmediatamente y procede a pedir una orden judicial que se dicta, se entra al domicilio, como está detenido el sujeto, asiste al registro y se procede a hallar, bueno, pues aquellas sustancias que habían visto la policía y otras que acreditaban el tráfico de drogas. Se recurre la sentencia por parte de los acusados condenados y ¿qué dice el Tribunal Superior de Justicia? Pues convalida la acción policial porque está bien hecha y dice lo siguiente, dice que y leo directamente, dice que se trató, en todo caso, de una actuación policial desplegada ante la necesidad que se presentaba urgente de evitar daños personales a los potenciales ocupantes de la morada, en la que se acababa de producir una deflagración. Y luego continúa, es decir, convalida la entrada primera, porque había una urgencia y una necesidad, y luego convalida también lo que se haya posteriormente, porque dice, rechazamos el intento de la parte de neutralizar el resultado por la vía de la pretendida ilegalidad del acceso, es decir, los condenados habían recurrido basándose en que el acceso y registro posterior, bueno, el registro no porque había sido autorizado por el juez, pero que ese acceso inicial era ilícito. Y dice el Tribunal Superior de Justicia que no, porque dice que precisamente el primero estuvo motivado, fundamentado por urgente necesidad, y el segundo por un orden judicial. Y concluye el Tribunal Superior de Justicia denegando el recurso y convalidando, como digo, la actuación policial. En el mismo sentido, sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona 232 de 2018 de 17 de mayo, en la que se produce algo parecido. Hay un incendio en un bloque de apartamentos y lo que sucede aquí es algo, digamos, incluso con mayor trascendencia. ¿Por qué? Pues porque el fuego y el humo afectan a todo el edificio de apartamentos y la policía entra apartamento por apartamento para examinar y para comprobar que no hubiese nadie en la vivienda que estuviese afectada por el humo, por el incendio, etc. Bueno, pues en uno de los pisos se encuentran elementos que tienen que ver incluso con el mismo incendio, porque el incendio había sido provocado, al parecer, o provocado como mínimo imprudente. Y, bueno, pues a partir de ahí, pues se produce, en este caso hay una mala praxis, porque lo que hace la policía es pedir el consentimiento a los moradores del piso, del apartamento. Es cierto que la Audiencia Provincial de Tarragona convalida ese consentimiento. A mi juicio es mala praxis, porque no es necesario pedir consentimiento. ¿Por qué tenemos que complicarnos la vida? Vayamos al juez y pidémosle la orden judicial. Bueno, en este caso, la Audiencia Provincial convalida ese consentimiento dado por los moradores y, en cualquier caso, lo que hace es decir dos cosas. La primera, que estuvo bien hecha la entrada por urgente necesidad, por un incendio, es obvio. Y la segunda, que lo que se produjo fue, y leo directamente, se produjo un hallazgo casual o un descubrimiento inevitable que establece que fue el motivo de que luego se procediera al registro, en este caso, como digo, convalidando el consentimiento dado por los sospechosos. Por último, y la tercera cuestión que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, relativamente, pero como no tengo muy claro dónde explicarlo, en qué vídeo explicarlo, lo quiero traer a colación en este vídeo porque creo que es importante, sobre todo destinado a los agentes de policía. Hay que tener en cuenta que la actuación policial es una actuación de riesgo. ¿Por qué? Pues porque el mundo se mueve, el delincuente corre, el delincuente se defiende, el mundo es un escenario hostil para la policía y de algún modo siempre está en una tesitura difícil porque puede, bueno, pues acabar incluso cometiendo alguna clase de infracción o incluso de delito, a veces incluso por desconocimiento y a veces incluso yo creo que por un exceso de celo, podríamos decir. En este ámbito de cosas quiero traer a colación
la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 10 de Barcelona, sentencia 7/2018. ¿De qué va esta sentencia? Bueno, pues va de un caso que yo creo que muestra la necesidad de que la policía se ajuste rigurosamente a lo que está establecido en la ley y, digámoslo de un modo claro, no invente. Porque inventar a veces puede llevar al fracaso y puede llevar incluso al perjuicio personal. Porque a veces se trata de inventos, entre comillas, que están bien intencionados. Pero es que, como ya sabemos, las buenas intenciones no son una atenuante o no son una eximente. Pudieran serlo, pero muchas veces no lo son. ¿De qué caso conoce esta sentencia de un juzgado de lo contencioso número 10 de Barcelona? Bueno, pues conoce de una sanción grave a un policía, en este caso un mozo de escuadra de la policía de Cataluña, por una cuestión que es bastante curiosa, pero es ejemplificativa. Se trata de un supuesto de urgente necesidad, como el que aquí estamos tratando en este vídeo, en el que la policía entra en un domicilio porque había una persona que estaba afectada psíquicamente. El jefe del operativo, de una forma extraña, pues resulta que tenía unas gafas, que tenía un dispositivo de grabación que permitía grabar lo que se estaba produciendo. El jefe del operativo se las da a uno de los agentes que entran en el domicilio para que grabe la actuación a efectos de prevención. Es decir, la intención parecía buena, era grabar porque no tenían dispositivo de grabación, era grabar por si aquello escalaba y había alguna situación que ellos consideraban que pudiera ser merecedora de ser grabada a efectos de acreditar la buena actuación policial. ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede que desgraciadamente esa grabación acaba en las redes sociales y acaba incluso en una cadena de televisión. Las redes sociales, bueno, pues realmente son realmente un medio de comunicación que la policía tiene que tener vedado absolutamente, y especialmente con relación a actuaciones profesionales. Bueno, pues esa grabación acaba en las redes sociales, en un grupo de WhatsApp, y se acaba sancionando por una infracción grave al policía. ¿Por qué? Pues porque se decía, y yo creo que correctamente, que naturalmente la policía no puede utilizar ningún tipo de dispositivo, artefacto, en este caso un dispositivo de grabación, sin solicitar la correspondiente autorización. Por lo tanto, aunque sea una situación de urgente necesidad y aunque pensemos que podemos utilizar cualquier dispositivo, por ejemplo, nuestro dispositivo móvil, pues no, eso puede ser constitutivo, como en este caso sucedió, de una infracción grave, afectando, bueno, pues los derechos y haberes de un policía que probablemente actuó mal, pero probablemente con muy buena intención. Muchas gracias por vuestra atención.